Gracias damos al Dios del cielo por su inmenso amor y su misericordia, porque Él es bueno. Dios nunca deja de ser, Él permanece para siempre. La palabra de Dios declara y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, y gracias a su amor y su misericordia estamos aquí una vez más con ustedes. Gracias por tener a bien y acompañarnos, el estar allí, el escuchar esta palabra, la reflexión que tenemos para hoy, gloria a Dios, a través de este espacio, nuestro devocional con la Biblia abierta, conociendo el amor de Dios, su misericordia y su bondad. Ustedes son allí las personas que nos instan a poder seguir hacia adelante, y gracias a Dios por su ayuda, por su guía, por su instrucción. Como siempre, pues, bienvenido una vez más a este espacio. Recuerda que el Señor les ama en gran manera y que tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. El Dios del cielo continúa bendiciendo sus vidas y esperamos que este espacio sea de bendición para cada uno de ustedes. Hemos venido compartiendo en estos últimos días una serie que hemos titulado La doble porción, basándonos allá en Segunda de Reyes capítulo 2, verso 9. Ya vimos el camino que traía Elías y Eliseo desde Gilgal, pasando por Betel, entrando a Jericó y llegando hasta el Jordán. Y hay una pregunta que surge allí: ¿para qué quería Eliseo una doble porción? Y habíamos dicho que era para tener una vida plena o plenitud de vida, y teníamos también allí que para el servicio del Señor y para la entrega total a ese servicio. Antes de seguir con esa respuesta que obtuvimos, gloria al Señor, como les decía en días anteriores, yo tengo allí esas 3 respuestas. Ustedes pueden tener más si usted se pone a averiguar, si se pone usted a estudiar sobre la vida de Eliseo. Va a encontrar muchas más respuestas el por qué él quiso o quería una doble porción. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan? Porque siempre cuando hay metas, cuando hay proyectos, proyectamos, tenemos metas, y hasta dónde queremos nosotros llegar y hasta dónde sea la buena voluntad o el llamado de Dios para que eso que estamos pidiendo pues se dé. Así que hoy quiero continuar con esta reflexión, con esta serie, y estamos hablando entonces del camino que llegan allá al Jordán, y entonces él regresa y entra otra vez ahora a lo que vivió el profeta Elías en cuanto a lo que es la confrontación contra los profetas de Baal. Él vuelve a Samaria, vuelve al Señor y tiene un confrontamiento allí, y empieza Dios a manifestarse de una manera especial en la vida de este hombre llamado Eliseo. Y yo quiero entrar con un punto, y algunos que conocen la Escritura, que conocen la Biblia, de pronto entraremos un poco en controversia, pero no es la idea. Quiero hablarles de la petición que hace el profeta Eliseo. El profeta Eliseo hace una petición que, a mi parecer, lo que él pide de la doble porción no tiene nada que ver con una doble unción. Algunos dicen: dame, Señor, esa doble unción, o una doble porción o unción del Espíritu Santo. Pues yo diría que esto tiene más que ver con el carácter, con la vida del individuo. Él veía a Elías como su ejemplo. Y muchas veces a nosotros nos pasa que nos vamos más a los ministerios, a los dones de las personas, que a la persona en sí. Y cuando vemos entonces que la persona falla, o que la persona es un humano como cualquiera de nosotros, comete errores, entonces ahí empezamos a señalar y a murmurar. Pero cuando vemos en sí a la persona, sabemos que es un individuo, que un hombre, un ser humano que comete errores. Y no vamos a malinterpretar, solamente queremos traer a relucir esto porque es necesario que nosotros como iglesia entendamos que no pongamos la mirada en el otro. El autor de los Hebreos dice claramente que pongamos nuestra mirada, nuestros ojos, dice el autor, puestos los ojos en Jesús.
desvíe la mirada de cualquier individuo, de cualquier persona, por mucho que Dios lo use, por mucho que Dios haga milagros a través de él. Es un ser humano como cualquiera de nosotros. Gloria al Señor. El mismo apóstol Santiago escribe del profeta Elías, que es el mentor en este caso de Eliseo, y Santiago habla y dice que siendo Elías un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, lo dice Santiago, clamó a Dios para que no lloviese y no hubo lluvia por 3 años y medio. Entonces, es ahí donde yo quiero entrar en esta hora. ¿Y por qué me baso en esto? Porque la Biblia dice que Dios no reparte el Espíritu por medidas. El Señor lo expresa, y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3. Gloria al Señor. La Escritura declara y dice lo siguiente. Gloria al Señor. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el versículo 34, dice la Escritura: porque el Dios que envió las palabras de Dios, dice el versículo 34 del capítulo 3 de Juan, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, esto indica que no es tiene que dármelo doble o 3 veces más. No, Dios da el Espíritu porque el Espíritu es Espíritu. Y da el Espíritu. El que recibe, recibe. Y esto es en fe. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero tú dejas mover el Espíritu Santo en tu vida. Que ejecute, que haga el milagro que Dios quiere orar en ti. El primer milagro, como decíamos en días pasados, en cuanto a lo que es el servicio de la obra del Señor, en cuanto a lo que es los propósitos de Dios, y el propósito de Dios para con nosotros es la salvación, salvarnos. Y cuando Dios está dándonos la convicción de que soy salvo a través de Jesucristo, entonces yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Y entonces Él es el que se encarga de repartir o dar los dones. Y no es el tema, pero quiero hacer énfasis en esto porque Eliseo no pidió una doble porción del Espíritu de Dios. En la Escritura está allí la expresión: pidió una doble porción del Espíritu de Elías. Y yo quiero leer la Escritura. La palabra de Dios lo declara y lo dice allá en Segunda de Reyes, que es el texto en el cual estamos basándonos para esta enseñanza. Y la palabra dice, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Gloria a Dios. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu. Esta petición de una doble porción de tu espíritu, o sea, es la petición de Eliseo para Elías, tiene más que ver con el servicio, tiene más que ver con la doble milla de la cual habla Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 41. Tiene que ver más con lo del carácter de Elías que con la unción de milagros o con la unción del Espíritu Santo. Porque de Juan el Bautista, la Biblia lo recalca y lo dice, que vino con el poder de Elías o con el espíritu y el poder de Elías. Según Lucas capítulo 1, versículo 14 al 17. Pero nunca se nos dice que Juan el Bautista, como profeta, hizo milagros. Y si fuese entonces así,
entonces el Espíritu Santo estaría dado por medida, una porción para una persona, otra porción para otra persona. Pero esto tiene más bien que ver con el cumplimiento eficaz de un ministerio. ¿Qué era lo que veía Eliseo en Elías? Que quería que esa doble porción que había en Eliseo estuviera en él. Tiene que ver con la manera de Elías ser. Y esto de analizar la situación de la petición de Eliseo. Esta petición, como te vengo diciendo, tiene más bien que ver con el cumplimiento eficaz de su ministerio al ser el sucesor de Elías. Porque según Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 en adelante, ya Dios había escogido a Eliseo como el sucesor de Elías. Ya, como te decía en días anteriores, al pasar Elías por el proceso de empezar en Gilgal y terminar allá en el Jordán, son etapas, periodos que él tenía que pasar para ver hasta dónde estaba la madurez de él como individuo para poder encajar a lo que Dios lo llamó. Porque resulta de que cuando Elías pasa, dice la Escritura que Eliseo estaba laborando en la yunta de bueyes y él lo dejó todo por seguir a Elías. Y entonces en este periodo, en este proceso, Dios lo está llevando a procesarlo para que entendiera que este proceso es para madurez, es para su bien y que entendiera que había sido llamado. Ahora cuando Elías le dice a Eliseo, dura cosa has pedido. Me gozo con esta expresión de Elías porque es que el que sabía o el que conocía la gotera de la casa ajena pues era el mismo Elías. Y él le dice, muchacho, dura cosa has pedido. No solamente es pedir, yo quiero tener o hacer lo que este hombre hace. Yo quiero ser como él, quiero ser un buen sucesor. Y él le dice, dura cosa has pedido. Pero si tú recibes esto, hay una condición, te lo voy a decir. Y es que cuando esto suceda, si tú lo ves, bien, se te dará lo que estás pidiendo, pero si no lo ves, no se te dará. Amado, amada, esto es de convicción, esto es de seguridad, esto es de que tú entiendas y comprendas que Dios está contigo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar del luto, a pesar del lloro, Dios está contigo. Y es ahí donde no perdemos la convicción, no perdemos la visión a lo que Dios nos ha llamado. No importa que no veamos los resultados, pero Dios está ahí. No importa que la puerta se cierre, Dios está ahí. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta hora, pero el ser procesado nos lleva a la madurez de entender que el que hace y de quién es la obra es del Señor, no es de nosotros. Y allí el caso de Eliseo al pasar por este proceso. Y entonces él quería ser el sucesor, pero quería ser un buen sucesor, no quería ser cualquier sucesor. Llega a mi mente ahora cuando Moisés también va a ser quitado y tiene que tener un sucesor. Y no había. Y fíjate que Moisés no había visto lo que Dios estaba viendo. Y Moisés está allí de pronto, bueno, ¿y quién me va a suceder? ¿Qué va a pasar con esto que tú me has dado? ¿Qué va a suceder con esto? Y entonces el Dios del cielo le dice a Moisés, ¿no has visto a Josué? Al joven Josué. El Señor lo llama tan hermoso el joven Josué, que cuando aquellos se quedan allá a la puerta de la tienda y tú vienes acá al tabernáculo a adorar, él viene y entra y se postra allí. Tú no lo has visto, pero yo sí lo he visto. Porque Dios conoce el corazón, tanto como conocía el corazón de Moisés, conocía el corazón de Josué, conocía el corazón de Elías y conocía el corazón de Eliseo.
Amado, es necesario entender y comprender y tener la convicción y la seguridad que el que te ha llamado te va a respaldar y a donde vayas. Esto no interesa del lugar donde estés, no interesa de las circunstancias, interesa de que Dios esté contigo y que Dios está en todas las adversidades y aún en todas las circunstancias. Dios no solamente está cuando las aguas están calmas o están mansas, también cuando las aguas están revueltas y cuando hay todo tipo de situaciones adversas, Dios está allí también. Y es ahí donde yo quiero leer lo que la Escritura dice, allí en Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 15 en adelante. Gloria al Señor. Y dice la Escritura lo siguiente. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nixi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sigue diciendo la Escritura, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Ya Dios tenía en su agenda, en su registro, que Eliseo era el sucesor de Elías. Ahora, el pasaje base de nuestra enseñanza, como es 1 de Reyes capítulo 2, verso 9, y estamos leyendo desde el versículo 1 en adelante. Nos dice el costo o lo que le costó a Eliseo obtener la doble porción que pidió. Nos tocaría hablar ahora de cómo obtener la doble porción para poder avanzar a la otra milla o hacer la milla doble. Y aquí entonces sí tiene que ver con doble el trabajo. El que te pida, dale. El que te ofenda, no importa. Pero aquí viene la cuestión de lo que es el pasaje bíblico donde Jesús habla de la otra milla. Te recalco, la otra milla tiene que ver con el trabajo. Y es a lo que muchos de nosotros no nos hemos habituado. Pues nosotros siempre estamos pensando en que otro haga, en que otro responda. La responsabilidad tuya para con Dios no es la del otro, es la tuya. Tú tienes tu propia responsabilidad y el otro tiene su propia responsabilidad, porque cada uno de nosotros tiene un llamado para con Dios. Te decía el día pasado, el llamado a la salvación, ya eres salvo, en Cristo eres salvo. Pero también viene ahora el trabajo en la obra del Señor. Y aquí la Escritura lo dice claramente. Gloria al Señor. Hablando de la otra milla, habla del amor al prójimo. Habla de esa bendición. Mira lo que dice la Escritura. Te voy a leer desde el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo. Y dice la Escritura lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Verso 40. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Si nosotros nos ponemos a analizar esta situación,
Es allí donde nosotros debemos ubicarnos, centrarnos. Una doble porción de tu espíritu, de eso que tú tienes. Hablaremos más adelante de esto, Dios mediante, de lo que en verdad veía Eliseo en Elías. Y de pronto nosotros nos acostumbramos a ver cómo Dios usa a una persona. Y nos encanta y es bueno cuando Dios usa a alguien. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero muchas veces los que Dios usa en milagros se vuelven famosos por nosotros mismos. Porque nosotros le damos la fama. ¿Y sabe quién es el famoso? El verdadero. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque muchas veces la gente se pone a ver, es que el que es fuerte en la ciudad, fulano es fuerte en la ciudad. Escuchaba a una persona conversar de una ciudad costera de acá de nuestra costa caribe, y decían y hablaban de estas personas, de estos hombres y mujeres de Dios, no, que fulano es fuerte, que fulano es fuerte. Y yo dije, pues yo creo que en este caso no es que sea fulano el fuerte, porque el fuerte es el Señor. Gracias a Dios por lo que Dios usa. Y de pronto alguien me pregunta, ¿en qué crees tú que Dios te usa? ¿Dónde te desenvuelve más? ¿Cuál es tu fuerte? Pues el fuerte mío es el Señor, porque yo siento que Él me respalda en lo que haga yo para Él. Dios me respalda en la liberación, Dios me respalda en la parte evangelística, Dios me respalda porque Él es el que respalda su palabra. Yo me siento como pez en el agua enseñando. La enseñanza es lo mío, pero quien obra, quien se manifiesta, es el Señor. No somos nosotros. Nosotros sin Él somos nada. Y nos cuesta muchas veces nosotros aprender esto. Y es necesario tenerlo en cuenta. Y vuelvo otra vez entonces al proceso de este hombre llamado Eliseo. ¿Y cómo obtener la doble porción? ¿Qué se nos viene a la mente a nosotros como individuos cuando leemos de la doble porción? Nosotros iniciamos esta serie hablando de las referencias bíblicas en cuanto a esto de la doble porción. Los que han venido en el transcurso de esta enseñanza lo han podido de pronto analizar y ver. Y hablamos de la porción o doble porción de los primogénitos. Y hablamos que es una doble porción, que es la persona recibe el doble de lo que reciben los demás. Y la doble porción de los primogénitos está allí en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Lo interesante de la relación de Elías y Eliseo es que había una relación como de padre a hijo. Era una relación espiritual que se había formado entre ellos precisamente por su llamamiento. Por el llamamiento de Eliseo, Eliseo llamó a Elías, Padre mío, Padre mío. Cuando Elías fue arrebatado, según 2 de Reyes capítulo 2, versículo 12. Aquí estaba Eliseo pidiendo el derecho de la primogenitura. Él estaba pidiendo una doble porción, pero no de tener, no de riqueza, sino del espíritu de Elías. Él analizaba y entendía que era el primogénito. Elías era un hijo espiritual. Y es ahí donde entra entonces para nosotros entender cómo se obtiene eso de la doble porción. Amado, amada que me escuchas, ojalá que esté al pendiente de escuchar y estar con nosotros en una próxima oportunidad. Recuerda que el Señor te ama en gran manera y tiene grandes propósitos contigo. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Cualquier inquietud, cualquier situación, bien pueda, comunícate con nosotros por el interno. Ahí estamos para asesorarte,
o instruirte cualquier cosa. Esperando, como siempre, que esta enseñanza, esta reflexión sea de bendición para cada uno de nosotros y que sea de edificación, que te pueda ayudar. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.